El campo anexo Manuel Belgrano del INTA en San Antonio es escenario de un trabajo de técnicos en la vanguardia del desarrollo biotecnológico forestal de la región. Cada año, una paciente labor de recolección se realiza en los huertos semilleros de pinos y ofrecen al sector productivo material genético destacado, fruto de un programa de mejoramiento genético que aporta a la calidad y productividad de los bosques implantados y a toda la cadena forestal. En el mejoramiento genético solemos hablar de ciclos de mejora. Un ciclo de mejora comprende la selección de individuos, como vos bien decías, y a su vez la evaluación. En esa evaluación de individuos, esas pruebas, esos ensayos que a su vez están replicados en distintos sitios para también evaluar el efecto del ambiente sobre los árboles, sobre la producción de los árboles, sirven como base para realizar un nuevo ciclo de mejora. Vuelven a ser como una población base, como originalmente fueron las plantaciones, para un segundo ciclo de mejora. Generalmente, en ese segundo ciclo de mejora, y como bien se está haciendo ahora, digamos, se contemplan otras características de selección. Inicialmente se contemplaba básicamente adaptabilidad, generalmente se partía de materiales ya adaptados, pero el principal objetivo era el crecimiento en volumen. Ahora, en las próximas generaciones, en la segunda generación de lo que es pino taeda, se contemplan, además de crecimiento, características de fuste, básicamente la rectitud de fuste, y características de copa, que son diámetro y ángulo de ramas. Generalmente se busca que las ramas sean de un menor diámetro posible, y insertadas en lo posible a 90 grados con respecto al fuste. Esto facilita, bueno, una de las cosas que facilita en el futuro, digamos, es la poda, digamos. Obtener madera de calidad, claro. Obtener madera de calidad y facilitar las tareas de poda, es facilitar posteriormente las tareas de poda y obtener madera, siempre y cuando apuntando madera con uso aserrable y de calidad. Los conos de los huertos semilleros de pinos se cosechan en la altura y pasan por diferentes procesos antes de ser ofrecidos al sector productivo. Una vez más nos encontramos acá en una nueva campaña de cosecha de cono de pinos, que es uno de los principales objetivos de los programas de mejora genética forestal, que es poner a disposición del productor semilla genéticamente mejorada. Detrás de esta semilla genéticamente mejorada hay todo un proceso, digamos, un largo proceso hacia atrás que bueno, finalmente resulta en plantaciones como estas, donde nos encontramos situados, que se llaman huertos semideros clonales, en este caso de Pinus taeda. Allá por la década de 1990, a partir de selecciones fenotípicas. Cuando digo fenotípicas, es selecciones en base a lo que se ve, a lo visualmente, lo que se aprecia del árbol, que inicialmente se basó en crecimiento, básicamente en crecimiento volumétrico. En estas plantaciones se seleccionaron individuos en base a este carácter. De estos individuos selectos se cosecharon semillas para ponerlas en ensayos de progenies bajo diseños específicos, y se cosecharon púas para hacer injertos e instalar los huertos semideros clonales. Vamos hasta los 42, ¿te parece? Vamos. Bueno, este se instala hace ya varios años y cada año requiere ir un poquitito más alto, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, los árboles crecen así como nosotros también crecen. Si bien la idea a futuro es mantener los huertos más bajos, justamente para que sea menos dificultosa la cosecha, pero bueno, ahora la altura de estos huertos nos llevan a tener que utilizar este tipo de máquinas para justamente elevar a los muchachos que puedan llegar a la copa y acceder a los conos para poder iniciar con el proceso de cosecha. Bueno, ¿y qué conos cosechan allá? No todos los conos. Generalmente cuando se sube a la copa, bueno, en este momento se cosechan conos que en su estado están verdes, o sea, uno aprecia los conos ahora y están en estado verde. Se cosechan, bueno, principalmente lo ideal, los conos de mayor tamaño, que bueno, a su vez en la planta hay una variabilidad en el tamaño, pero se cosechan los conos que digamos, ya los muchachos lo tienen aceitado, que en su interior poseen semillas.
En la planta, como te decía, hay una variedad en tamaños también en estado de desarrollo. Hay conos que no se llegan a desarrollar completamente, entonces no tiene sentido cosecharlo. Se los cosecha aquí y pasan por algún tipo de proceso. Sí, ¿no? sí, pasan por un proceso que se realiza en las instalaciones del campo. Inicialmente, como te decía, los conos están verdes, entonces hay que dejarlo un periodo a lo que denominamos oreado de los conos, en el cual pierden su humedad y comienzan a abrirse, digamos, comienza a realizarse la apertura del cono, digamos, que es necesario para posteriormente ponerlos a secar. No se lo puede poner directamente a secar con las temperaturas que se manejan, porque se reduce de forma muy brusca, digamos, el secado, y eso tampoco es conveniente. Después del oreado de los conos, que básicamente alrededor de 20 días, en que los conos perdieron un contenido de humedad importante y comenzaron la apertura, se lleva al secado propiamente dicho en cámara, un secado artificial. Después pasa a un sector o una máquina de extracción de semillas propiamente dicho del cono. Estas semillas contienen, no son semillas, no salen limpias las semillas, sino que salen con lo que se conoce como ala, que es una especie de membrana que tienen las semillas, que hay que extraerlas para continuar con el proceso, digamos. Se va haciendo una limpieza, digamos. Después del desalado de las semillas pasa a otra máquina que lo que hace es continuar con una limpieza, porque la semilla del campo va con ramas, con otras partes, por ahí queda con otras partes del cono que no son de interés. Entonces estas máquinas realizan primeramente una limpieza y luego una extracción de semillas vanas o vacías, que no son deseables, digamos, que continúen el proceso, porque en adelante, más que nada en la siembra y en actividad de vivero, son perjudiciales porque justamente son semillas vacías, no van a producir plantas, digamos. El final, digamos, del proceso del procesamiento de semillas, salgan semillas, en mayor porcentaje posible, semillas llenas. El ideal ahí es superior al 85%, es lo que se busca, el objetivo, digamos. El campo anexo Manuel Belgrano del INTA posee importantes superficies para producción de semillas destinadas al sector forestal. En la totalidad del campo hay alrededor de 20 hectáreas de huertos en producción actualmente, entre Pinus taeda y Pinus ellioti. En total y en promedio, para comentar un poquito de un promedio de los últimos años, se cosechan 300 kilogramos de semilla de Pinus taeda en promedio por año y alrededor de 100 kilos de semilla de Pinus ellioti. ¿Qué destino tienen? Bueno, estas semillas son entregadas a alrededor de 30 viveros, tanto de la provincia de Misiones como de Corrientes. También hay viveros de Córdoba, de Jujuy, que requieren semillas. Entonces el objetivo es abastecer a ese sector. Y en algunos eventualmente también se realizan exportación de estas semillas. La mayor proporción de las semillas quedan para la forestación local en la provincia de Misiones y en el norte de Corrientes. El programa no se agota en Pinus taeda. INTA Monte Carlo ha promovido programas de mejora e hibridación en pino que ofrecen material de excelencia. El INTA en su momento ha priorizado una serie de especies en las cuales se trabaja más fuertemente en las actividades de mejoramiento. En ese sentido, está el Pinus taeda, Pinus ellioti, y también el pino híbrido, que es una especie generada a partir de cruzamientos controlados entre el pino ellioti, variedad ellioti, y el Pinus caribadea, variedad hondurensis. Es deseado en nuestra zona por los sistemas silvopastoriles. Sí, se apunta a ese uso justamente por la característica de su copa. Tiene un buen crecimiento, inclusive superando en algunos casos al Pinus taeda implantado en la región, y a su vez combina características de copa deseable para ese uso, porque tiene ramas delgadas, finas, y lo que hace es favorecer el ingreso de luz al suelo y por ende a las pasturas en ese caso.